Bueno, continuando con esto de cómo las normativas cuestan instalarse dentro de las instituciones y dentro de las mismas actores del entramado educativo, podemos pensar que la historicidad y la biografía personal e institucional hay que empezar a deconstruirla. Podríamos ver, por ejemplo, cómo Marta Lamas hace un aporte del concepto género con en su texto de algunas predicciones conceptuales y teóricas, ¿sí?, que nos permiten abordar el tema sobre la dicotomía sexual o su binarismo, donde cita a Virginia Golden en 1991, dice que en el sentido de afirmar que existe una paradoja epistemológica respecto al género. La paradoja es que el género es una verdad falsa, pues, por un lado, la oposición binaria masculino-femenino es supraordenada, estructurada y fundante, y trasciende cualquier relación concreta, así masculino y femenino, como reificados de la diferencia sexual. Son verdaderos. Pero, por otro lado, esa verdad es falsa, en la medida en que las variaciones concretas de la vida humana rebasan cualquier marco binario de género y existen multitudes de casos que no se ajustan a la visión dual. ¿Qué quiere decir Marta Lamas a través de Virginia Golden? Que esta paradoja epistemológica nos invita a pensar por qué compramos el binarismo, por qué compramos la posibilidad de pensar sujetos que estén en relación a su sexualidad, en relación a su sexo, heteronormativo, cis, per se. Esto me hace acordar cuando entro a una clase de las de antes y me encuentro con que podría estar viendo que quizás haya alguien con silla de rueda, pero damos por entendido que no es así. Quizás haya alguien que sea hipoacúsico o hipoacúsica y no lo pensamos. Entonces comprendemos que todo está encajonado. Racionalmente queremos estudiantes. ¿Cómo va a haber una estudiante en silla de rueda en educación física? ¿Cómo que no? El tema es que si no la presentaron nunca, no le pidieron, no le dimos el espacio para que se acerquen. Lo mismo a las identidades trans, cuando damos natación y pensamos que los cuerpos tienen que estar con la malla para las mujeres y el short para los varones. Esta heteronormatividad cis hace que repensemos, ¿no?, que es una verdad falsa realmente, que es una paradoja epistemológica esto de los géneros, porque es una verdad falsa, porque está basada en la dicotomía sexual. Muriel Dimes hace su aporte y dice que el género a veces es algo central, pero otras veces es algo marginal, a veces es algo definitivo, otro es algo contingente, y así, al relativizar el papel de género, se tiende más a elementos para desechar la línea interpretativa que une, casi como un axioma cultural, a los hombres a la dominación y a las mujeres a la subordinación. De la dominación masculina que plantea Bourdieu, en ese campus donde el androcentrismo es el que va a ser el que ostente el poder, y ahí quedamos subordinadas las mujeres en este continuo. Muriel Dimen lo plantea y realmente es lo que vemos, por ejemplo, con todas las secretarías de la mujer que se han conformado no solamente en los municipios, los ministerios, sino incluidos ahora los de los clubes de fútbol o los clubes en general, ¿sí? Donde podemos ver que el protagonismo de las mujeres tiende a romper este axioma cultural de dominación masculina. Lo que perturba a los y las machistas, porque no tiene sexo ni género el machismo, sino que es convulgar con el patriarcado, no es el deporte. Lo que perturba a estos machistas no es el deporte. Son las configuraciones, representaciones y pensamientos que ellos tienen sobre los mismos.
en este diálogo con esta verdad paradójica, ¿no? Esta verdad falsa. Desde una mirada menos relacional y normativa, se resignifica por medio de representaciones y configuraciones, según la biografía personal de la profesora o el profesor, que lo instrumenta como saber enseñar, como significado o como contenido. Aquí aparece el rol de los profes interpelando esa reproducción acrítica de haber binarizado la motricidad y por ende los contenidos de la educación física. Es decir, la intervención docente condiciona las características sexistas o igualitarias de la utilización y la transmisión del juego, la gimnasia, el deporte, como saberes culturales o contenidos de la educación física. Con respecto a esta segunda línea de reflexión, podemos pensar que el discurso de la dicotomía sexual, que construye masculinidades y feminidades hegemónicas, condiciona al término género como el propio obstaculizador en la construcción y significación de la enseñanza del deporte escolar, en nuestro caso, sobre todo en educación física. Hileras de varones, hileras de mujeres. Deporte para varones, deporte para mujeres. Tantas repeticiones para varones, mucho menos para las mujeres. En el caso de la educación física, y en particular los deportes como contenido, deportes escolares y modificados, si habremos y seguiremos modificando los deportes en la escuela, es transmitido de un modelo biologicista orgánico, que por naturaleza dota al varón de testosterona, facilitadora de la fuerza, de resistencia e insensibilidad, y a las mujeres las condena al uso del estrógeno, como limitante de la fuerza, la resistencia y al mismo tiempo la pondera como reproductora de la especie humana. Esto que tanto escuchamos actualmente. Como también reconocer la necesidad de visibilizar la categoría de género en plural, diferenciándola de género en singular, para realizar análisis de las prácticas docentes que superen sesgos sexistas en la enseñanza del deporte escolar, para proponer desarrollo de deportes tradicionales no binarios o mixtos y mixtos. Muchas veces comenzamos con lo mixto para poder derivar a un deporte no binario, más equitativo. Cabe aclarar que no estoy de acuerdo en tener que inventar un nuevo deporte mixto y mucho menos un deporte para las mujeres exclusivamente. Esto ha sido tradición de la educación física, darle propiedades al deporte según lo que esté de moda, y me parece que el deporte tiene contenidos propios, culturales, que a la educación física le hacen muy bien per se. Palabras de Marta Lamas, podemos pensar y reflexionar. Con esta diversidad de uso de interpretaciones, el género se convierte en una especie de comodín epistemológico, que explica de manera tautológica lo que ocurre entre los sexos de la especie humana. Todo es producto del género. Y aquí lo vemos nuevamente, este comodín epistemológico que puede llegar a solucionar los espacios de exclusión de las mujeres o de dominación masculina, poniendo a través de una secretaría o algún recurso que nombra a las mujeres como algo que soluciona tautológicamente lo que ocurre. Con el ánimo de situar la categoría de género en educación física, podemos decir que hasta el momento se ha tomado el género en las prácticas como una categoría de relaciones entre un sexo y el otro, donde lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua. Esto lo dice el diccionario de estudios de género y feminismo, ¿sí? Esta relación mutua, cultural e histórica no es cuestionada y se reproduce activamente. Podemos pensar la categoría de género como un obstáculo en educación física, entonces, y reflexionar una vez más que una de las consecuencias fue y es reproducir una motricidad binaria, una reproducción de identidad o identidades hegemónicas, heterosis patriarcales. Haber reproducido y reproducir relaciones de poder y jerarquía entre sexos y género también fue esto de la mano del concepto relacional que hemos tenido para la educación. Bien,
Y continuando con estas reflexiones, podemos pensar que las normativas sobre derechos, igualdades y diversidades en educación física tienen aportes concretos como los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, que abordan la complejidad del sujeto pedagógico, desde el género y la sexualidad, como dos características diferenciadas y como construcciones culturales e históricas. Esto que venimos diciendo. Los diseños aportan la discusión sobre la concepción hegemónica, que legitiman no solo el modelo binario, sino heteronormativo de concebirnos como sujetos para revisar las prácticas. Los nuevos diseños han superado la antigua normativa que obliga a separar sexo y a los docentes a tomar por diferente los años según el género de los profes, que les correspondería por parte de uno u otro sexo, es decir, los varones le darían clase a las mujeres, los varones a los varones y las mujeres a las mujeres. Esa resolución era del año 93. Cuestionar la reproducción acrítica de los prejuicios y estereotipos que pretendemos como mandato de la sociedad será el desafío para garantizar los derechos, sobre todo los derechos humanos, y las oportunidades de todas, todos y todes, en la enseñanza del deporte escolar como contenido. Por medio de la corporidad y la motricidad, de la disponibilidad corporal de cada alumno y alumna, prefiero hablar de estudiante, como los plantean los diseños curriculares. En este sentido, para las mujeres practicar deporte no es una limitación motriz, sino del imaginario social, en relación a la construcción del género y el sexo como binomio natural. Mientras que para los diseños curriculares el abordaje desde el género y las sexualidades debe ser un nuevo desafío que atiende la diversidad. Para algunas lógicas institucionales y biografías personales es un muy duro trabajo de cumplir. Recuerden qué clases tuvieron en su primaria, en su secundaria, qué modelos han tenido hasta ahora y seguirán teniendo hasta breve tiempo en las clases de educación física de nuestros profesorados, institutos. ¿Qué es lo que se ha invisibilizado de las prácticas deportivas, gímnicas y de juego y de vida en el medio ambiente en nuestra educación física? Otra revisión de las antiguas normativas la realizó el Departamento de Educación Física, la Dirección de Educación Física, y elaboró un anexo único, el 2476, y la comunicación conjunta número 4/2013, que entre otras directivas propone que es oportuno que cada institución revise sus modos de enseñar y organización, que todos los sujetos son representados en su singularidad y pueden ejercer sus derechos evitando discriminación de género, cuestionando los estereotipos que estigmatizan y afianzando el ejercicio democrático de la convivencia. Esta declaración conjunta también nos propone que las prácticas pedagógicas deben contribuir a fortalecer el fortalecimiento de la identidad a través de una propuesta humanística, democrática, inclusiva y convocante, que respete el derecho a aprender con igualdad de oportunidades y posibilidades, que esto supone promover la enseñanza de una educación física que propicie la integración de géneros en tanto elección, constitución y diferencias para un mayor conocimiento del propio cuerpo y de los otros, donde se trabaje en y con la diversidad. Esta comunicación conjunta promueve la conformación de los grupos. Las clases, dice, sostienen una perspectiva humanística y social entre sus orientaciones didácticas que definen la grupalidad. Estos aportes de esta declaración conjunta también nos invitan a pensar la integración de géneros y atender a la diversidad respetando criterios como son la formación corporal motriz de los estudiantes, la atención de la grupalidad y la diversidad, la consideración de las perspectivas de géneros, entre otras. Estos aportes nos van a invitar a deconstruir y hacer una educación física mucho más equitativa. Podríamos seguir pensándolo.